¿Qué? Comienza el programa preferido de los niños. Estamos hablando de su subconsciente. Mientras ellos duermen, nosotros instalamos mensajes en la atmósfera, en sus antenitas de vinil. ¿Cómo lo veo muy cómodo en un paraíso fiscal por ahí? ¿Qué tal estuvo su gira por otros medios? Usted está sembrando una identidad ya más famosa, po. Me llamaron, me invitaron a dos programas en una radio canuta y, y fue bueno. Me di cuenta de que las ideas transcurren mucho más rápido en la mente y es mucho más difícil transportarlas desde la mente hacia la boca y hacia afuera de la boca. Puede sonar una cuestión muy tonta, pero es difícil como sacar trote. Y creo que la experiencia me sirvió. Me sentía mucho más inteligente en lo que pensaba que en lo que decía. Yo creo que a todos nos pasa, pero eh, esa idea de querer mostrarse como intelectual o decir cosas muy únicas no me funcionó. Pero me di cuenta que tampoco quería hacerlo en realidad. Así que, no, bien, bien, bien. Podríamos Espero decir que, consciente, sí. ¿Cómo? el subconsciente habló más, que en el fondo no querías decirlo. Entonces, resultó, fuiste honesto. Entonces, Sí, yo creo que sí. no sé cómo regular esto. Me perdonarán los que nos están mirando, pero eh, en algún momento voy a cambiar la cámara. Ahora soy una mancha blanca. Mientras no seas nazi, No como dice la canción. Discúlpame por ser blanco, una cosa así. así. Eh, o no, estoy maldito por ser blanco. No, no me acuerdo, era una canción de Minor Threat, ya es como del Ah, hardcore. Oye, yo quería hacer alusión a una cita, porque en verdad no podría traducirla, pero bueno, lo había mencionado porque algunos de los que me conocen y quizás de los que están escuchando, yo soy de lectura lenta, entonces probablemente me van a estar escuchando citar al mismo autor o los mismos autores durante 3 meses porque es todo lo que me demoro en leer. Pero bueno, el límite son 12 años. Así que, sí, porque no sé qué más se puede retener. Pero bueno, este es Bernard Eller, nuevamente, desde su libro Anarquía Cristiana, Jesús sobre todos los poderes, sobre todos los poderes, un libro que lamentablemente está solamente en inglés. Y hay un capítulo en que él se va de frente. De hecho, ¿cómo se llama el capítulo? En esta esquina, igual que en un corner, igual que en ujú, box. En esta esquina, la Archifaith dice, son como las arquías, o sea, como la idea de órdenes, o gobierno, arquía de fe, las arquías de fe. Y él dice que él, en este capítulo, él no va a entrar a hacer una revisión de lo que todos conocen, al menos en el hemisferio norte, como el ala demócrata y el ala republicana. Él dice, no, yo me voy a ir a analizar a aquellos bandos políticos que se ponen de apellido cristianos. Entonces, ujú. la derecha cristiana y la izquierda cristiana. Entonces, él, en esta cita que voy a hacer referencia, porque no la voy a traducir de forma directa, pero él dice, algo que yo observo de los cristianos que son de derecha, es de que ellos se sienten a sí mismos como los representantes de Dios en la tierra, y por lo tanto como los únicos por sobre, a los cuales le cae el peso de dictar el orden para el mundo. Ujú, Y a los cristianos que se dicen de izquierda, o a los de izquierda que se dicen cristianos, es de que reducen a la fe a un tema de mito, de lo que vimos conversando desde el capítulo anterior. Mito hace como un discurso fuerte, ujú, de ideas fuerza, a símbolos, solamente para usar la religión y la fe para acomodarla a su proyecto y utopía, y para así también acaparar más seguidores. Entonces, por un lado, yo soy solamente la voz de Dios, yo dictamino, yo soy el mejor capacitado para dictar cuál es el orden social,
y el otro que rebaja a Dios solamente para un uso discursivo. Con esa idea quería comenzar. Entonces, no sé si eso te llama la atención, si hay algo de lo que tú conoces o piensas. Es curioso porque Leo Strauss, en un ensayo que se llama Entre Atenas y Jerusalén, habla de la imposibilidad de compatibilizar las dos cosmovisiones, la cristiana o judeo-cristiana, un, un resabio de lo que sería la teología bíblica expresada en la política versus la teología, por decirlo de alguna manera, griega. Para él no son compatibles. Y actualmente yo veo mucho de que la derecha cristiana, entre comillas, acude al relato de un volver al origen. Y yo lo vi expresado en muchas de las campañas de diputados, incluso de core, de senadores, de que el país tenía que volver a la senda, ¿ya? El país tenía que volver a caminar en su origen o tenía que volver, por ejemplo, a las tradiciones, a la bandera, a los valores que nos fundaron como patria, etcétera. Y por la vereda al frente tenemos el discurso o el relato o el mito de izquierda, que como todos sabemos es más refundacional. No, el movimiento no es hacia atrás, no es hacia el origen, el movimiento es hacia adelante, hacia el progreso. Entonces, veo esos em, dos direcciones en donde básicamente el Evangelio es utilizado como una carnada o como una justificación teológica, política, para plantarse en una posición como de que estos lo estamos haciendo porque Dios nos dijo que lo hiciera. Entonces, tanto una como otra me parecen totalmente chistosas, por decirlo de alguna manera, porque el Evangelio no se ocupa para justificar una posición política. Sí, Es fuerte lo que estoy diciendo, pero no, yo creo que al revés. El Evangelio no es siervo de la política, sino que el Evangelio eh, se mete a la política a alumbrar. Y es la persona la que sirve, no el Evangelio es un instrumento. Por lo menos yo lo veo así. eso me llama la atención porque coincide con algo que había estado reflexionando. Me llama la atención porque en un momento son pensamientos que me vienen, pero se me vino como una imagen, como de alguien que estuviera siendo muy severo y, y, y que instruyendo a alguien o a un hermano que se está metiendo en esto, instruyéndolo en cuanto a cómo exponer ideas, que le dijera a este personaje ficticio que tenía en mi mente, ya, pero expone la misma idea sin hablar de Dios. Y se ve como torpe, así como, ¿cómo lo hago? No sé, pero no hables de Dios porque, a ver, te lo voy a presentar así. Al que tú tienes al frente no le interesa a Dios. No es algo como, puede ser que haya una cuestión personal en esta hostilidad, pero en verdad a la otro no le trasciende en nada si tú eres cristiano, evangélico, mormón, musulmán, no le interesa tu religión, le interesa cuál es la solución que tú traes para acá. Para ti, Ujú. claro, hay una cuestión emocional y de una experiencia mística fuerte, de revelación incluso, en que es que para ti de dónde salen estas ideas y estas verdades y estas soluciones, tienen una fuente de revelación, Dios te las dijo, qué sé yo. Digamos que sí. Pero toda esa experiencia para el otro es irrelevante. Entonces, ¿cómo tú me expones tu programa, tu proyecto, tus ideas, tus principios y tus valores incluso? Pero sin tener que sacarme la Biblia, porque incluso para mí la Biblia es un libro más. Si tú me sacaras el Quijote de la Mancha al frente, en verdad me daría lo mismo. Incluso si me sacas el Capital, ya a esta altura me importa poco. Me importa poco el Leviatán, la fenomenología del espíritu, el Capital, el ocaso de los ídolos, lo que sea, o la riqueza de las naciones. Yo quiero, ¿cuál es la solución que usted nos trae y cómo la llevamos a cabo? Entonces siento yo Ujú.
que cuando se saca todo eso del discurso, parece que nos dejan sin nada. Entonces, lo que yo veo recuerdo la cita que acabo de leer, un poco también recuerdo de que Bernard Eller en algún momento dice, bueno, es que también está este engaño o ilusión que, bueno, hay que aportar algo a la sociedad, pero también está esta ilusión como de que parece que la sociedad puede progresar y que yo con mi evangelio puedo ayudarle a progresar. Y en el fondo él dice, mira, hablando de otros autores que son súper importantes, sobre todo para la socialdemocracia en Estados, o sea, en Europa. Mira, en el fondo, no tenemos que buscar que nosotros no vamos a salvar el mundo. Entonces, quítate ese afán. De hecho, te daría un poco más ligero tu aporte a la sociedad Ujú. si tú te quitaras la idea de que tú vas a salvar al mundo con tus ideas. No lo vas a salvar. Mira, si no, tendrías que sacarle el último libro a tu Biblia y así nos sacamos el problema encima de la conciencia. Entonces él dice, claro, está esta idea de que tal vez yo puedo ayudarle a que podríamos adaptarlo, a pensar, quizás yo pueda ayudar a mi país a que retroceda a un momento idílico en que todo esto no había problemas. Porque de hecho es un momento idílico, porque es como, ¿a qué origen, a qué patriotismo, a qué orden vamos a volver si Chile nunca tuvo un orden? Pero bueno, eso ya lo hablamos. O hacia adelante. Si es que yo con mis ideas voy a ayudar a que Chile progrese. Puede que tú con tus ideas trates de que no sé, esta idea de que tú vas a inaugurar como una era o un periodo de bonanza para tu país. Tú vas a ser un José para tu país. Pero Ujú. tú que muere José y cambia la historia. Entonces, eso vamos a hablar más adelante, el tema de la asignación. Pero la cosa es, tú puedes hacer política tratando de traducir tus grandes ideas, y en esto no estoy siendo sarcástico, tus grandes ideas, tu grande aporte, experiencias, sentires y emociones eh, ¿puedes traducir todo tu cristiandad al ámbito público laico? O sea, ¿puedes traducirlo esto fuera de los ámbitos en que tú sueles conversar? Porque este es mi último comentario para que me responda. Yo me doy un paseo por ciertas plataformas, ciertos programas, y veo que cuando tratan de conversar de política, tratan de conversar sobre contingencia, en verdad no hay autocrítica, no hay discusión de ideas, no van a fondo y siempre es como, hablando coloquialmente, es como este palmoteo en la espalda de decir, oye, que pensamos bien, oye, que somos cristianos, oye, en verdad nosotros somos la generación que entiende las cosas de forma mejor. O estamos tan desenfadados de las experiencias que hemos tenido dentro del gobierno que ahora somos más brillantes aún porque tenemos un punto de vista más crítico sobre todo lo malo que se ha hecho hacia atrás. Desconociendo incluso de que si ellos están parados ahí es porque otros también le dieron el piso para que ellos pudieran ser considerados dentro del gobierno. Pero pasa de que se queda en ese discurso interno de, oye, ¿tú qué piensas de esto? Pero hay como una suerte de como de, parece que estamos conversando, pero en el fondo estamos hablando siempre de lo mismo, pero nunca hacemos la autocrítica o nunca nos pensamos de decir, bueno, ¿qué pasa si este programa no lo estuviera escuchando alguien cristiano? ¿Entendería algo que lo que estamos hablando? Podríamos pensar de que fuera de todo lo ortodoxamente correcto que somos, en vez de políticamente correcto, en el fondo todavía no damos el paso de decir, bueno, ¿qué otras soluciones le damos a las personas que no tienen nuestra fe? Sin tener que hacer proselitismo. Pasa que esta semana, hace pocos días, un candidato, o sea, un diputado em, que se dice evangélico, tuvo un encontrón con un animador homosexual acerca de la eh, ley o proyecto de ley de matrimonio homosexual. Y al parecer no se entiende que Jesús nos dejó un principio, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos dejó otro principio también, que los carnales no pueden entender lo espiritual. Entonces yo no puedo ir ante una persona que bajo nuestra cosmovisión tiene un comportamiento que no agrada a Dios, yo no puedo ir a leerle la Biblia, porque yo tengo que entender que hay un principio espiritual que la persona en la que yo creo me dejó y que me dice, tú le puedes leer toda la Biblia, pero no la va a entender, va a ser un diálogo de sordos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?
hacerme judío con el judío, griego con el griego o romano con el romano. No caer en su pecado, sino entender su lenguaje. Y a ver, cabrito, mira, yo no vengo a decirte que esto esté bien o que esté mal. Lo que yo vengo a decirte es que esto para mí no es correcto de acuerdo a una lógica, de acuerdo a una serie em, de parámetros que en la democracia no tiene por qué primar eh, la retórica de decir que Chile va a ser un país más justo porque dos homosexuales se pueden casar en matrimonio, porque eso es una falacia. Mientras los homosexuales vayan felices al registro civil, van a haber huérfanos, van a haber 2 millones de personas en sala de espera, esperando una operación. Los consultorios van a seguir llenos, la gente va a seguir perdiendo los dientes porque no todos pueden pagar un tratamiento de conducto. Entonces el hecho de que tú vengas acá a decirle a todo el país que Chile va a ser más justo porque un universo de personas que no van a superar los 10.000 se pueden casar versus todas las otras complicaciones históricas, demandas de decenias de años siguen en la lista de espera, eso es una falacia. Eso yo diría, eso es hablar en el lenguaje griego, porque en el lenguaje griego uno argumenta, uno usa la lógica y uno usa el idioma. Y creo que tenemos miedo como canutos de usar el idioma. Tranquilo, usemos el idioma. Nos estamos haciendo griego, después vamos a ir y vamos a hablar con Dios y vamos a seguir leyendo la Biblia. Lo que pasa, Félix, es que buscamos como síntoma de ser espiritual citar la Biblia cada rato, pero la misma Biblia dice que hay que buscar la inteligencia y la sabiduría como tesoros. Son esos tesoros los que tienen que mostrarse en la vida pública, no solamente los principios bíblicos, sino los tesoros que surgen a raíz de los principios bíblicos que nosotros ejercemos. Eso es lo que yo puedo decir. Ah, también depende de los terrenos en los cuales yo me encuentro con el otro. Voy a, voy a decirlo así. Una cosa es que yo me vaya a meter, porque me invita incluso a la casa del vecino para hablar algunas ideas concernientes, no sé, al gobierno de nuestro barrio. Y que en la casa de mi vecino yo trate de imponerle ideas que incluso no van con él. Entonces, como un poco de ubicarse. A ver, ¿tú pretendes permanecer en la casa de tu vecino para llegar a un consenso o simplemente ir con tus ideas por delante y si a tu vecino le ofende, entonces que te eche? ¿Cuál era el fin? Eh, ¿Exaltarte a ti mismo en tu posición correcta en la cual debes estar? ¿O el fin era, no, es que yo debo de llegar a un consenso con mi vecino? Porque aunque él me eche patadas y yo me sienta muy correcto en lo mío, el problema va a permanecer en el barrio. Opción 2. Yo invito a mi vecino a mi casa y se entiende que entonces yo estoy en un terreno en el cual yo puedo decir, bueno, yo pienso así. No tengo por qué aceptar de que tú vengas a imponer mis ideas, pero el tema es, bueno, ¿eso soluciona el problema? El problema va a seguir en el mismo lugar, aunque tú te ofendas y tú ahora seas el que eche al vecino de tu casa. Tercer lugar, o nos Sí. encontramos, por ejemplo, en la junta de vecinos o en la calle. Ya no estoy en, precisamente en tu terreno ni tú en el mío. Entonces, lo que pasa es que, un poco para cerrar esta ilustración, cuando tú hablas de repente de lo que acabas de decir, lo que yo siento es, a ver, si yo voy al Parlamento, por ejemplo, o a un espacio público, a un ágora, Ujú. y empiezo a argumentar, el tema de la fe es casi en segundo o tercer plano, porque no estamos allí para discutir sobre fe. Ni la validez de la fe en el ámbito griego o romano. Si mi idea es mejor que la tuya o no por origen, porque al otro no cree en mi origen, es que yo tengo la idea más correcta porque yo creo en Dios o soy hijo de Dios. Para el otro, eso es una declaración de identidad o una definición ontológica o de una esencia que no le identifica,
no le pasa no le pasa nada cuando yo lo digo. No. Otra cosa es que, y yo discuto ideas y argumento y hago esa práctica como de ver entonces cuál es la que ejerce mayor seducción, la que llega a ser más atractiva, pragmática, lo que tú quieras, en esa instancia, en ese terreno, u otra cosa, y ahí por eso el ejemplo que estaba dando es que, por ejemplo, yo tengo una institución en la cual doy asesoría jurídica a matrimonios para que ellos puedan soportar y entender los procedimientos de adopción. Y entonces comienzo a tener tantos casos ejemplares o de experiencia y vivencias que llevo eh, esta institución lleva, no sé, 5 años de experiencia, por lo tanto, de instituciones que yo financio, que yo levanté y yo generé bases de datos y estudios sociológicos en los cuales yo ya tengo un, una cantidad de estudios y experiencias y estadísticas en las cuales yo desde mi terreno voy y digo, nosotros hemos hecho esto, por lo tanto, tenemos la experiencia de que esto que están ustedes argumentando no es tan así porque nuestra experiencia dice lo contrario. Yo ya no estoy comentando desde el principio la doctrina de un lugar en que el otro ni siquiera se identifica. Lo estoy haciendo desde mi terreno, de algo que yo construí y que puedo mostrarle al otro. U otra cosa, y a eso iba la ilustración. Es muy diferente. Sí, sí. Hay que llevar el ámbito de los valores a un ámbito, a un terreno común. Hay que llevar el ámbito de las discusiones a un terreno de la preeminencia de las necesidades que tenemos como país. Ahí nosotros podemos ganar, porque tenemos la forma de poder eh, establecer puntos críticos que como cristianos, que como canutos, es nuestra obligación poner. Ya es totalmente válido que alguien quiera, legítimo, que alguien quiera tener derechos civiles sobre una institución que nosotros consideramos cristiana, pero en el ámbito de la prelación o del orden de los derechos civiles, ahí sí hay derechos que han sido pospuestos históricamente. Entonces, para cerrar un poco esa discusión, ya, perfecto, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía, pero ¿sabes qué? No hablemos ni de tu creencia ni de la mía, hablemos de las necesidades de la mayoría de los chilenos. ¿Vamos para allá? ¿Quería agarrarte a combo allá? Vamos, po. ¿Ah? A ver, dile a esos 2 millones de chilenos que están esperando, no sé, cualquier cosa, ¿por qué tu derecho o por qué el ejercer tu derecho o por qué el Congreso tendría que girar en torno a tu derecho antes que al derecho de ellos a adquirir cualquier cosa? Vamos, argumenta. Vas a argumentar tú y yo voy a argumentar y me voy a poner estratégicamente de parte del pueblo para em, establecer una superioridad que va a ser moral, pero bajo principios democráticos, no va a ser moral bajo principios bíblicos, porque ahora estamos en el terreno de los intereses y necesidades comunes. Con eso lo matáis, yo creo. Ahí me gustaría como un poco cerrar con algo que yo había comentado por ahí y no se tomó en cuenta, pero me parece un buen resumen de lo que quería decir y que nos da pie al otro que queríamos conversar. Yo lo decía así, muy amablemente. Hay una dificultad en nuestro universo de hermanos de traducir nuestras propuestas e ideas y valores al ámbito público laico. O sea, quizás todo lo que hemos conversado se podría traducir en eso. Porque yo estoy entrando en otro terreno, yo no estoy entrando en una iglesia. Y algunos dicen que, claro, las otras ideologías también se transforman casi como en una religión. Ya está bien, pero son muchas. Aún así, no es una, son varias y tienes que conversar con ellas. Y lo otro era, claro,
¿cómo entro al el terreno del consenso en el lugar donde el otro no cree en lo que yo creo? Pero me las tengo que ver con él, no lo puedo omitir, como es que es un gran error también cultural chileno. No puedo omitir de que el otro existe. No puedo omitir y vivir como si el otro no existiese. Sí existe. Y si tú no quieres que exista, para tus quimeras y tus ilusiones que te creas desde tu pensamiento sectario, bueno, te las vas a tener que ver cada vez que hay un estallido, cuando hay una protesta, cuando hay un sufragio masivo y de repente te das cuenta que las cifras te dicen otra cosa, existe otro Chile y votó cosas que tú no esperabas que votara. Bueno, es porque nunca quisiste abrir los ojos a que el otro diferente existía y nunca entraste a conversar con él. Entonces, y ahí entramos en el otro tema. eh, Parece que nos creamos una idea ilusoria o ingenua o muy naif sobre lo que es la política. En la política yo tengo que, no permanecen las ideas puras. O sea, sirven para mi estudio y para mi identidad y ver más o menos cómo acomodamos a ciertas ideas las inquietudes que tenemos en nuestra generación actual, pero una vez de que ya concretamos esa parte como ideológica y de identidad, ¿qué pasa cuando yo cruzo la vereda y me encuentro con el otro que tiene otras ideas? Es el sesgo de las élites. Y las élites, desde un punto de vista sumamente personal, ya no se trata de una aristocracia como los mejores. Las élites yo las defino como grupos cerrados de gente que tiene poder. Y creo que este ha sido un tiempo en donde ha caído un juicio, donde donde las élites de derecha y también las élites evangélicas han sido juzgadas y han quedado totalmente en ridículo, pero totalmente en ridículo. Em, A qué nos referimos con eso? Porque de repente, quizá no, incluso yo, no entendemos más o menos a qué está haciendo referencia. ¿En por qué- ejemplo, ¿quién hubiese pensado que sería un gobierno de derecha eh, el que hubiese entregado la Constitución? Ya, entiendo. ¿Quién hubiese pensado que sería Piñera el que hubiese sido el inicio, Por el que tantos oraron. claro, de la debacle de la derecha? Hoy día la derecha no existe. Kast está tratando de tomar la bandera, es decir, yo soy el líder de la derecha y al parecer le está funcionando, sea bueno eso o malo. Y creo que a las élites de la iglesia también le está pasando. O sea, cómo se cuadraron detrás de el mismo presidente Piñera para decir, este es el hombre que va a defender nuestros derechos y a la última cuenta pública les da la espalda y promueve con urgencia el matrimonio igualitario. Entonces eso es quedar en ridículo, de verdad. O sea, ustedes oran, ustedes tienen espíritu de discernimiento, ustedes tienen dones espirituales. ¿Cómo no fueron capaces de prever? Y es que ahí está lo que tú dices, pues Félix. El evangélico promedio, dentro del cual yo me incluyo, yo creía en realidad, que la política se trataba de principios. Pero en realidad la política no se trata de principios. Aquí parafraseamos a ese momento de lucidez que tuvo Mirko Macari. La política se trata de transar. Y así es. La política se trata de transar. Nadie está enojado porque Kast vaya a transar con Parisi, alguien que debe pensión alimenticia. Nadie está enojado. De hecho, todos están muy contentos. Oh, va a ir a buscar los votos a Parisi y va a ser 900.000 votos. Están todos felices, pero nadie habla de que él tiene un problema moral importante, Hoy día escuché, porque así es la política. al respecto, hoy día escuché también la declaración de Boric, porque él fue como de frente. Dijo, claro, o sea, no podemos aceptar de que alguien como él y que nosotros tendríamos que pedirle que pague su pensión y bla, bla, bla. Pero, y ahí como, coma, pero Ujú, no podemos negar, y ahí viene la parte política. ujú, Uno es la moral,
de decir, no, o sea, no podemos aceptar que alguien como él, y no nos gustaría que a futuro futuros candidatos se presenten con este tipo de deudas atrás. Ese es el juicio moral, Sí. pero, coma, pero, y vamos a hablar de política, no podemos negar, y eso, a ver, y eso es cierto, o sea, no puedes negar ese dato. No Es una podemos realidad. negar, no podemos negar de que él es representante de una gran cantidad de chilenos que optaron por la vía política que él está proponiendo. Y yo necesito entrar a conversar con ellos porque no puedo negar que existe. Eso fue lo que dijo, un poco parafraseado, Boric. Y eso es una mirada política, como también quizás lo está haciendo Cast cuando va a buscar los votos. Porque claro, si fuera por principio, oh, no puedo ir a conversar con este de París y que está, no sé, tiene una lepra en su costado, Ujú. hablando de figura evangélica. Pero tengo que ir a hablar, porque ese hombre que tiene una herida de lepra en un lado de su cuerpo es representante de 3, 4 regiones del país. Entonces, Es cuático porque, y aquí un consejo a Boric. Boric, eh, tienes que hacer un guiño a la clase media. que alguien Y, le mande este podcast a Boric. por favor, evangélicos por Boric, hágale llegar este consejo. Que alguien cercano Tienes, que está metido ahí. tienes que hacer un guiño a la clase media. Hay que seducir a la clase media. Me dio tanta risa cuando nombró de vocera del comando, no sé si vocera la campaña, a Isquia Siches. ¿Por qué sumas más ñuñoínos a tu comando? Si el voto ñuñoíno ya está asegurado. Más anti-yutas. Por favor, deberías haber sumado a alguien de las pymes, del mundo de las pymes, un emprendedor, alguien rondeando los 45, los 50 años, alguien que represente el voto de la clase media. Pero Boric sigue sumando aparte de su élite, es tautológico. La política no tiene que ser tautológica, la política tiene que transar para llegar a una ideal de transversalidad. Y no se van a morir de lepra porque pongan a alguien que no fue a sus universidades, ni hace sus mismas tallas, ni tira los mismos memes, ni vacaciona en sus mismos lugares. Por Hermano, favor, seamos inteligentes. hermano. Pero quiero hacer una pausa ahí como para definir un poco. Porque Ujú. a mí me late, yo creo que mi intuición no me engaña en este caso, que la palabra transar dentro de nuestro círculo está un poco satanizada. Ujú. Entonces, si nos puede explicar un poco a qué nos referimos con que es necesario transar. ¿Es algo malo? ¿Es bueno? ¿Qué significa eso en la política? Yo voy a hacer el Humbertito esta vez. ¿Qué significa transar? Explícame. Transar, por decirlo de alguna manera, es, como yo lo veo en política, es poner una carnada, ¿ya? Es hacer el movimiento, ya sea simbólico o real, de dar algo a cambio de otra cosa. Transar es vender para comprar, es comprar para vender, es sembrar para cosechar, es cosechar para sembrar, es hacer el ejercicio, el amague de dar, ¿ya? De soltar. Em, Lamentablemente hay gente que cree que los motivos para hacer eso tienen que ser puros, pero en política los motivos son políticos, no son morales. En política todo gira en torno al poder y en la búsqueda del poder no pueden haber búsquedas más morales que otras. ¿Por qué? Porque estás buscando el poder y ya sea que estés buscando el poder porque Dios te mandó o porque el Frente Amplio te mandó, estás buscando poder y eso es algo ni bueno ni malo. O sea, el hecho de que tengas buenos motivos para buscar el poder no lo va a hacer más bueno, porque es el poder y es la arena, así es la política. Mira, cuando estábamos preparando la pauta, habíamos puesto como una frase que quizás a algunos no les va a sonar muy bonita, pero era como, a ver, la política es como un lugar de negocio de principios. Ujú.
Ahora, suena feo porque es como que no, ¿cómo voy a entregar mis principios? Sí, pero es que estamos hablando de que nos enfrascamos en un terreno en el cual nos encontramos con personas que piensan diferente y que tienen que, yo los voy a seducir de cierta forma en la medida, no por engañarlos, sino los voy a seducir porque van a encontrar alguna conveniencia como un negocio en lo cual yo les ofrezco. Pero yo tengo que transar en cuanto a que tengo que saber de que tengo que ceder en algo para que ellos acepten lo que yo les estoy entregando. Entonces, pero para poder llegar a ese punto, yo tengo que entrar en la situación de conversar con el otro. Es casi obvio, pero es que lo que pasa es que parece que nos cuesta llegar a esa instancia, el consenso, el negocio. Bueno, ya incluso ya pasamos de la instancia que tú propusiste antes, en la cual hay como una lucha argumentativa. Ujú. Ahora el otro, como en la película, como en Django, ya le tienes tú la atención. Ya pasaste de la parte de la barrera de la curiosidad. Ahora Ujú. tiene tu atención. No hay una lucha por tratar de ganar su curiosidad. Eso ya te lo ganaste, como en la película Django. Ahora tú tienes su atención. Nos sentamos como caballeros, tú me das y yo te entrego. Y así una y una. El tema es de que, bueno, es que ahí ya no entran los principios. Bueno, tengo que ceder en algo, porque si no, el otro, voy a perder la oportunidad de que el otro me apoye, tenga su firma, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que tenemos la experiencia cotidiana, cualquier persona común y corriente, solamente que a veces no hacemos la traducción, porque pensamos que todo esto es una lucha doctrinaria, como que es un sermón contra el otro sermón. Eso pasa en ciertos niveles, es cierto, pero hay otros lugares en los que yo me tengo que sentar con el otro. Yo tengo que estar en una convención con el otro. Tengo que estar con lo que pasa en el Parlamento, en una comisión de investigación sobre algo. Me tengo que sentar en un mesón con el otro y ver cómo parlamentamos. Entonces, estos negocios de los principios tiene que ver con eh, qué tan atractivo y útil me es tu principio para el programa y solución que para este tema en específico requerimos. ¿Cómo Hay obtenemos? un, perdón, hay un pasaje que se ha vuelto el pasaje de este año para mí, porque tiene mucho significado. Cuando Saqueo se baja del árbol y, y Jesús hace algo muy notable, porque no solo habla con él y no solo le dice que lo que estuvo haciendo estuvo mal porque estuvo robando al pueblo, sino que después de decirle eso, va a su casa. ¿Tú cachai lo que en política significa eso? Lo está validando. Está eh, validando al que era ladrón. Como pasa en estos días? Es como, sentémonos a tomar un café, que es como el gesto político reciente. No, es que tal persona, y es chistoso porque uno siente como que, a mí me parece que lo encuentro como gracioso porque se supone que sentarme a tomar un café con el otro es porque tengo que lidiar con ciertas diferencias, aclararlo, bajarle el perfil a esas cosas, negociar y hablar trato y cosas así, que uno entiende que son como reuniones como íntimas, pero en el fondo termina siendo un café en una mesa con muchas, una decena de cámaras del otro lado de la vereda, pero es lo mismo, así como, claro, yo te digo lo que está mal y correcto en el debate, bla, 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 pero una semana después, Sentémonos. sentémonos. Volviste de tus vacaciones, sentémonos, veamos en qué nos ponemos de acuerdo. Lo que hizo Ike Asiches con Cast. Ahora, perdón, una nota al pie, porque aquí van a saltar algunos y digo, sí, pero que Jesús no transó, sí, pero al menos entró en el terreno, al menos abrió la instancia. No estamos hablando de que Jesús transó cosas del mismo para rebajarse a Saqueo, una cosa así, sino que él al menos abrió la instancia de poder entenderse con Saqueo en un lugar de confianza con el otro, de entrar a su universo, sentarse, a ver, Saqueo, ahora que te dije las cosas como yo las pensaba, Exacto. qué vamos a hacer? ¿En qué te apoyo para que tú salgas de esto que te hace sentido lo que te dije? Primero, sí, sí me hace sentido. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo te ayudo? Un apoyo moral. Porque yo sé que tampoco para ti lo que acabo de confrontar no es fácil, pero yo estoy aquí para ayudarte. Ujú.
Exacto, o sea, no, nos acostumbramos a la prédica a distancia. Nos acostumbramos a apuntar el pecado, pero no nos acostumbramos a restaurarlo a la persona. Y esa falta de capacidad de restaurar a una persona, em, y que se nota por la enorme cantidad de gente cristiano heridos que van de iglesia en iglesia, porque, bueno, los miraron feo, porque realmente lo hirieron, em, se traduce al ejercicio de la política. Y se traduce mal. Yo de verdad que estoy muy triste por la enorme cantidad de candidaturas de pastores, candidaturas improvisadas, candidaturas sin sustancia, candidaturas sin proyecto, candidaturas sin apoyo, candidaturas sin financiamiento. No le echo la culpa solamente a los candidatos, sino a sus grupos de apoyo. O sea, hay un verso que dice, haced todo como para el Señor. ¿Estamos haciendo esto de la política con excelencia? ¿O estamos improvisando porque sentimos que si no estamos nosotros, entonces no va a haber nadie? Es que Bu- ahora se presentó el cupo, hay que llenarlo y ya, ¿quién? ¿Quién? Claro, claro, este es el Cairo de Dios, seguramente muchos predicaron en su iglesia, este es un Cairo que Dios me está dando. Ah, pero ahora que no ganó, ¿va a volver al pastorado? ¿O Dios es esquizofrénico? Me Ah, dijo que sí, pero en realidad no era tanto. ¿Cómo es la cosa? bueno, ¿lo ungimos para mal o lo ungimos para bien? Y bueno, y empezamos a llenar los vacíos de que en el fondo no sabemos cómo explicar lo que pasó. Claro, entonces, no, sentémonos. em, Y grupos de apoyo, yo saco a colación algo que hemos conversado en otras instancias, pero también tú te estás refiriendo, bueno, y lo mencionaste también en aquel estelar al cual fuiste invitado. Esto de eh, la incapacidad que ha habido en algunos líderes religiosos, pastores, u otro tipo, llámese apóstol, profeta, lo que sea, de identificar de entre su círculo personas que tengan quizás mayor capacidad. Y no levantarse a sí mismo, porque claro, yo soy la cabeza de esta congregación, sino decir, no, que aquí el hermano tiene vocación, tiene experiencia, a él, no a mí, a él hay que levantarlo. O quizás no, no de inmediato, pero empecemos a prepararlo. Como es ese ojo de tutor, de decir, mira, si no, no se trata de mí, claramente tú tienes mayor afición a estas cosas, profesionalmente quizás, o por experiencia, qué sé yo, ujú, apoyémote a ti, no, no a mí. O ahora es como, no, es que ahora está el cupo, ¿no? Mira, si no mm, estamos preparados, no, no, si esto es de Dios, no, no vamos a perder ahora la oportunidad porque quizás no nos estamos presentando bien. Pero tengamos la fe de que nos tomamos el tiempo de asesorarnos, de prepararte, bla, bla, y cuando aparezca nuevamente el cupo, bueno, tú vas a estar en mejor posición, pero no nos vamos a tirar como buitres así, no, es que ahora está el cupo y hay que agarrarse porque o si no la izquierda, la extrema izquierda nos va a pasar por encima. Tranquilo, claro. tranquilo, hazlo bien, no hagas el ridículo. Yo tuve una experiencia así, en donde mi pastor me llamó y me dijo, mira, me pidieron este perfil de persona y yo te quiero recomendar a ti. Y fue una buena sensación, la verdad. Pero más que eso, eso es una parte. Hay otra parte en donde yo te digo, oye, ¿necesitas algo? Eh, eh, entonces, necesitamos no solamente prepararnos, sino que también necesitamos, como tú decías, ahí, tutores, padres que proyecten a hijos, pero que los proyecten de verdad, em, que inviertan dinero, que inviertan tiempo, quizás no él, porque hay muchos pastores que están muy ocupados y se entiende, se entiende perfecto, pero sí hay otras personas que puedan potenciar o que puedan invertir, y eso yo creo que hay que empezar a tomárselo en serio, la verdad. Porque uno sabe que en política sin plata tú no paráis ninguna campaña. Es imposible, es imposible. Entonces tenéis candidatos evangélicos que están con 10 palomas, con 5 volanteros y con gente de la iglesia que está compartiendo y compartiendo en redes sociales,
versus un empresario que te pone 100 palos en una campaña y llenáis la calle y llenáis la prensa y la radio y pagáis espacio para que salgáis todo el día. ¿Quién va a ganar? Es obvio. Entonces, necesitamos invertir, necesitamos proyectar, necesitamos ver pequeños talentos, eh, pequeños proyectos que podamos hacerlos grandes. Mm. Sí, yo no sé si ya estamos cerrando, qué sé yo, pero Ujú. que también había un tema que querías presentar, no sé si lo vamos a alcanzar a hacer ahora, el tema de las élites. Eh, pero no sé si quieres seguir con eso o lo dejamos pendiente para otra. No, dale. Entonces ábrelo, ábrelo. Eh, pero No, quizás un poco para cerrar lo que tú estabas comentando, no solamente la formación política, sino que también es un sentir que tengo y me gustaría seguir conversándolo aquí con otras personas, como para ir bien atanteando. Bueno, lo conversé también con mi pastor, que yo creo que también una gran oportunidad y salida que tenemos que para hacer algo testimonial fuerte y una buena propuesta social, es de que también no tengamos solamente como objetivo para quienes estén interesados en estos temas, el tema parlamentario, el tema de candidaturas, el tema de partidos, bla, 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 sino también el tema de la acción social, el tema de levantar proyectos, fundaciones, instituciones que ataquen a problemáticas y vacíos sociales y vayan creando experiencia y vayan dando soluciones. Y en la medida que se hagan de experiencia, pueden levantar después proyectos y que sean de referencia para ciertos programas de gobierno. Y son cosas que ya han pasado y están pasando y que lamentablemente no nos enteramos, pero suceden. Pero yo creo que también es un fuerte ahí y es una salida para poder incluirse y decir, bueno, ¿tenemos propuesta para nuestro país? Claro, por las cosas que hemos levantado desde nuestra o nuestras congregaciones. Aquí tenemos nuestra experiencia y le entregamos estos estudios que hemos hecho desde lo que hemos tratado de hacer persona a persona con no sé, la fundación que hemos levantado. Esa es una salida. Queda como pendiente porque yo creo que hay cosas que averiguar, podríamos invitar a personas que nos hablen de su propia experiencia, porque eso es otra forma de atacar la necesidad social, no desde el gobierno, sino desde propuestas directas. Entonces, hermano, pasamos al otro tema y esto para finalizar. Eh, Usted quería comentar algo sobre y un poco ya lo anunció antes, hace unos minutos atrás. Y nos trae sobre el tema de las élites. no, me pasa que la política, la forma de hacer política no cambió mucho, no se democratizó mucho el, el hecho de que se pusiera fin al binominal. Em, en el fondo también, como decía otro comentarista, em, que por lo demás me gusta mucho la Cosa Nostra y se la comparto, hermano. Y en vez de decirme, lo voy a escuchar, me dicen, es que yo no soy de izquierda. Pues, Hermano, le estoy compartiendo algo que yo sé que es bueno, o yo sé que tiene insumo, o por lo menos algo le puede aportar. ¿Por qué me dice que no soy de izquierda si no son todos de izquierda? Hay uno que es de derecha, pero bueno, ya, en fin. Uno de ellos decía que los partidos políticos se transformaron en agencias de empleo, Evópoli, perdón. en donde no van los talentosos, sino que van los obedientes. Para surgir en política, al parecer, no se necesita ser talentoso, se necesita ser obediente, no se necesita tener currículum, se necesita tener amigos. Y eso ha provocado que las dos coaliciones hayan entendido el ejercicio de la política como una cuestión de élite, una cuestión cerrada, en donde entra gente con cierto perfil eh, y gente que está fuera de ese círculo jamás va a tener la oportunidad porque se entendió que estos tiempos eran primero generacionales. O sea, por ejemplo, vemos en el comando de Boric eh, gente que bordea los 40 años hacia abajo. Tenemos a Giorgio Jackson, ingeniero de la Católica,
Camila Vallejo, geógrafa de la Chile. Tenemos a Felipe Valenzuela, amigo de Boric, también de la Católica. Tenemos a Sebastián Kraljevich, sociólogo de la Chile, como 41 años creo por ahí. Y eso sería, ese es el cerebro del comando de Boric. Y por otro lado, yo creo que Kast ha sido un poco más inteligente. Su vocera, Ruth Hurtado, evangélica, eh, creo que está estudiando, no pertenece a la élite económica, pero el cerebro de su comando de Rojo Edwards hacia abajo, sí también tiene mucho de élite y Ah, donde se cocina, el apellido Edwards sí. es em, un apellidazo dentro de la historia de la élite chilena, pero bueno, uno puede hacer una cátedra sobre los Larraín, Edwards y otros más. no, y también comentar eso. Me pude comprar el último libro de Alberto Mayor y brillantemente hace notar que quienes firmaron por cambiar la constitución fue Blumel, McKeever y Ward Edwards, o Errázuriz creo que era el segundo apellido de Felipe Ward, y Piñera Echenique. Creo que casi es como decir ya, si lo van a cambiar, estemos nosotros ahí. Es como, tenemos que hacer historia, o un autogol, pero bueno, lo vamos a hacer nosotros el autogol. Entonces es cuático porque yo veo, así siendo sincero, lo mismo en el comando de Boric y lo veo más presente en el comando de Boric que incluso en el comando de Cast. Hay una élite cultural, hay una élite mesiánica, hay una élite que dice atrocidades como Jadwe, que los votantes de París sí son individualistas y que son como, no sé qué más dijo, como que Desclasados, eran tontos. ¿Ah? desclasados, desclasados. Desclasados. ¿Quién te crees tú, Jadwe? O sea, por favor, venir a ningunear a la Bueno, clase ahí, media. ahí me gustó la respuesta de Parisi. Oiga, pero ¿cómo viene? Si usted tiene tantas propiedades, le pagan tanto de sueldo. ¿De qué estamos hablando? Desclasado, pibe. Entonces, aquellos que defienden una lucha de clases no están entendiendo que la clase obrera de este país, la clase trabajadora, no como ellos, que están en política desde la universidad, incluso algunos después del colegio, que jamás han tenido que bancarse un jefe petulante, por ahí lo decían en una de mis columnas, eh, que jamás le han cortado el agua, que jamás han vivido allegados, que no son obreros, y se les nota que no son obreros. Yo no les compro, que conocen qué es ser obrero, porque ellos no son obreros y jamás lo van a hacer. Entonces, esa cuestión, que vengan los votantes de Boric, para mí son niñitos, y vengan a sentirse con la autoridad moral de decir, ah, tú votas por Kast, entonces eres facho. Yo voto por Boric y por eso estoy con los pobres, perdóname. Por votar por Boric no voy a estar con los pobres ni con los obreros, porque ellos no son obreros, ellos no son pobres. La única razón por la que podría votar por Boric es por el proyecto, porque quiere una nueva constitución, unas reformas estructurales, pero no porque tengan una autoridad moral, porque autoridad moral no tienen para nada. ¿Qué podríamos decirle al otro lado? Al otro lado, bueno, no hay mucho que decir porque es la misma élite económica que ha estado detrás de la UDI, algunos de RN que se han sumado, que no se hacen cargo de los problemas estructurales, no se hacen cargo de las demandas sociales, Quizás no se hacen. pasan a esa crítica que haces tú, pasan un poco más desapercibido porque no tiene este aire como de que parece que fueran nuevos o más jóvenes, sino porque ya están ahí hace rato, espérate, ¿cómo decirlo? Son parte del paisaje, entonces ya están ahí y casi ya son parte del paisaje y no los notamos, pero están ahí hace como 30, 40 años. No, y tienen un oficio en política. O sea, yo creo que, y lo voy a decir a riesgo de demanda, pero yo creo que Kast se sentó con su comando y dijeron, ya chiquillos, tenemos 50 cupos para diputados y no tenemos candidatos. ¿Qué hacemos?
Llámate a los canutos. Ya, aló, PCC, sí, hagamos un pacto. Yo creo que el PCC queda así. Un partido nuevo que ya no existe porque no alcanzó el quórum. Eh, de verdad, sí, ya, vamos, ya. Tráeme 50 canutos. ¿Y cuáles? No tenemos preparado, no importa, llena la cuestión. Eso es oficio, eso es visión, eso es inteligencia política. O, o es una malicia perversa, aunque suena un poco redundante, pero es como tirar a los leones a gente que tú sabéis que no va a tener ninguna posibilidad, que no le estáis pasando plata, que no le estáis pasando casi nada, pero, pero que fueron igual, ¿cachai? Pero en el fondo son los mismos de siempre, con las mismas ideas de siempre, con las mismas propuestas deficientes de siempre, y con una visión de país totalmente, no sé, errada. Venir, hoy día una de las voceras dijo que habían casas de 10 millones de pesos. O sea, ¿en qué mundo viví? Y después para hacerla peor dijo, no, es que hay algunas comunas y subió una foto de casas prefabricadas. O sea, por favor, ya una casa prefabricada, no una vivienda social. Eh, de hecho, según el derecho, un bien mueble, eh, pero tenés que comprarte un terreno también, pues, y el terreno no te va a salir gratis. Bueno, Entonces, ese tipo de cosas, como decía don Carlos, se me olvidó el apellido, don Carlos Larraín, la reina. un viejo animal político. Dijo, Kast tiene unos loquillos por ahí que sí, pues tiene muchos locos, Kast. Tiene mucho loco, tiene mucho enfermo. Entonces se nota que están ahí los mismos de siempre. Bueno, algún conocido me comentaba de cómo se salía alguien cercano, se salía del partido cristiano, era un cristiano que se metió ahí por Partido Republicano, un buen hermano, y se terminó saliendo, dijo, no, está lleno de locos, de verdad esa gente está loca, no estamos hablando ideológicamente. Eh, Cuidado con las polarizaciones. Si va a votar, hágalo, pero sabiendo que usted no le está poniendo el punto en la I a la historia y esto no No. para ahí y Boric o Cast, el que sea, las cosas hay que estar pendientes. Aunque a mí, no sé si lo dije antes, eh, me refiero al capítulo anterior, pero estoy satisfecho con el resultado parlamentario. Siento de que eso genera va a obligar a hacer política. Ujú, Estando tan contrapesado y con un centro tan fuerte, o sea, que pueda ser tan definitorio, ujú. eh, yo creo que va a haber unas buenas discusiones y que no va a estar tan polarizado. Entonces tampoco no se compren, le digo a los gentiles personajes, seres humanos que se dignan a escuchar un poco de este podcast, no compren el discurso catastrófico. Tengan cuidado con eso, no se dejen manipular por esas cosas. Y además que hay que estar por sobre eso. Eh, Mira, y si cayera en la catástrofe, vamos a seguir siendo ciudadanos celestiales, vamos a seguir siendo hijos de Dios, y aunque los edificios se caigan, tenemos que seguir sirviendo. Eso, hermano. Gracias. Ujú. Capítulo 14. Gracias por volver y no abandonarnos, hermano. Gracias por acordarte de los lugares La fama me nubló. donde has sido formado. No, hermano, siga yendo a donde lo llaman. Usted es una bendición. Así que buenas noches. Gracias. Gracias a los que nos escuchan y esto sigue. A informarse. Chao.